Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexis, your internet bestie, y bienvenidos a este nuevo video comenta en el cual vamos a hablar un poquito sobre esta ship que se llama Taekook, proveniente de la agrupación BTS, que ya me han estado pidiendo un poquito de contenido sobre esta ship, más en el video pasado que realicé con la misma temática de este. Aquí ya saben que se complace a todo mundo, dependiendo cómo esté la fluidez de los comentarios, sobre qué quieren que haga el video, y pues he visto que tiene varios likes, varios comentarios sobre esta ship. Entonces pues bueno, ¿de qué se trata más o menos esta temática? Pues busco algunos tarotistas, digámoslo así, alguien que se dedica a la cartomancia, pero necesariamente tiene que ser un ARMY y un tarotista que no tenga que ver como con el K-pop, o que para mí no sepa nada de este tema, para que escuchemos como sus puntos de vista distintos y llegamos a una conclusión quizá, o simplemente pues analicemos el tipo de tiradas que hacen. Porque vi muchos comentarios que decían que pues eso no era como de su religión, vaya, que porque había personas que se dedicaban a hacer eso con los artistas, o otros comentarios que decían que ya habían como ido a tener una sesión de tarot y así, o que les gustaría. Entonces obviamente yo siempre he pensado, y creo que también lo he escuchado, que pues así prendas una vela blanca, una vela verde, una vela roja, una vela negra, es brujería. O sea, en términos generales es como brujería, ¿no? No tiene que ver con la religión. De hecho, creo que está fuera todo esto de la religión. Me gusta mucho saber un poco del ocultismo, de la metafísica, de ese tipo de cosas. Entonces, es un tema muy interesante esto del tarot, de la cartomancia, del oráculo. Creo que es como un menú a la hora de que tú puedes como consultarte. Hay muchos platillos, digámoslo así, que puedes igual intervenir un poco de acuerdo vaya, que se abran o se arreglen tus caminos, se podrá decir así, ¿no? De acuerdo a tus decisiones. Pero pues yo siempre lo he dicho, ¿no? Imagínate que tú estés bien pinche salado y te consulte a alguien que o está enfermo o está más pinche salado que tú, ¿no? Entonces también eso es muy importante, ir con una persona que lo sepa hacer, que esté bien, que tenga un carácter chingón, no sé, que no esté salado, porque imagínate que, o sea, vas a leerte con alguien que está peor que tú, pues no. Pero pues quise meter como este tema aquí dentro de las ships, porque veo que hay muchas discusiones, más que nada, o problemas o peleas entre el Jikook y el Taekook. Creo que no pueden estar juntos en paz. Cada quien obviamente tiene sus ideales, sus teorías, sus cosas, no sé. Yo, vaya, yo no es de que, porque me dicen, es que tú haces muchos videos del Jikook y así, pues porque la gente lo pide, ¿no? Yo desde un inicio que comencé a hacer como los videos sobre BTS así, yo dije que para mí el primero que yo había conocido por un reality show que creo que era Genius Kitchen, Genius, Genius Kitchen, era V. De hecho, hay un video que subí en el cual aparece Lady Gaga y él y así. Por aquí les voy a dejar en tarjetita ese momento. Entonces me gusta mucho, es de mis niños consentidos. Su música es sumamente para mí como, no especial, pero tiene esa esencia de que le gusta mucho como que estar bien con su espiritualidad, vaya, ¿no? No sé cómo decirlo cuando escucho su música de él, porque esa es otra. O sea, yo siento que me gustan más como individualmente cada uno de ellos que en grupo. Creo que no sé si es por la manera en cómo he ido escuchando sus álbumes, su música, que los, digámoslo así, he conocido como individualmente, porque es distinto a que sean un grupo, su música grupal, a ellos tener su personalidad, su material individual. ¿Por qué? Porque creo que desde un inicio, pues BTS fue un producto prácticamente. Fueron elegidos, fueron creados, vaya, para hacer marketing, para hacer, pues sí, un producto, ¿no? Del entretenimiento. Entonces, pues igual y cada uno de ellos, pues sí mete la cucharita, sí mete mano en los proyectos, pero no del todo, ¿no? Es muy distinto cuando tú le pones tu esencia y tu personalidad a tus propias cosas, a tus propios proyectos, y se nota. O sea, creo que no tiene nada que ver un D-Day con un Face, porque son completamente distintos, son emociones completamente distintas. Y sí, obviamente hay escritores de por medio que los apoyan, productores, hay un séquito de gente,
pero son personalidades distintas que igual unidas hacen uno solo, pero separadas son totalmente distintos. Entonces creo que así he aprendido a conocerlos y me han gustado más sus proyectos individuales que en conjunto. En conjunto creo que pues he escuchado pocos, por ejemplo Love Yourself. Pero bueno, retomando el tema, que si no me sigo como hilo de media, el Taekook. Por ahí he escuchado, por ejemplo, que cuando comenzó esta, no sé si sea como Dispatch, que es como una página de internet, algo así como tipo noticiero, noticias o chismes, algo así. Sacaban muchas noticias sobre BTS y ponían muchísimo al Taekook en las portadas o hablaban como indirectamente de esto y se dice por ahí. Tengo entendido que pues Hive pues no se quedó de brazos cruzados y dijo, con mis niños no, y pues ahí le soltó una gran cantidad de dinero, se dice por ahí, para que dejara de postear ese tipo de cosas y sobre todo pues porque ya se venía rumorando que iba a soltar como que había una pareja homo dentro de una agrupación muy famosa del K-pop. Entonces, pues muchos decían, no, que es en el BTS y así, ¿no? Entonces, pues callando bocas, pues le entregó pues mucho dinero y pues ya como que dejó de hacer eso Dispatch, ¿no? Por aquí les voy a dejar un videíto sobre ese tipo de publicaciones que realizaba esta página y así, ¿no? Obviamente hay muchísimas teorías, igual que el Jikook, pero pues por eso precisamente quiero meter el tema del tarot también, pues para que nos digan otra cosita, porque eso sí, por ahí alguien dijo, ay no, pero es que ya quiero que digan el nombre, que digan si tienen una relación, güey, no son Dios, o sea, si fueran Dios estuvieran trabajando en otro lugar, estuvieran haciendo otras cosas, es muy distinto, supongo yo, que a que ellos mismos le pregunten a que un tercero lo haga. Es muy distinto. Entonces, igual y si puedes saber, ver cositas, pero no tan profundo de ese iceberg, porque ellos tienen que hacer la pregunta, no alguien más. Entonces, sí es muy difícil como escarbar algo donde pues nada más podemos ver la superficie. O sea, es como todo tiene un equilibrio, todo tiene una ley. Entonces, pues no vayan a querer preguntar el color del caballo blanco de Napoleón, porque pues obviamente no, ¿verdad? A veces pues puede saber alguna cosa muy obvia, pero es muy difícil, ¿no? No quieran nombres, no quieran pistas, no quieran tantas cosas, porque pues igual no se va a poder ver. En esta ocasión vamos a ver un video de, nuevamente, mi queridísima Belle Romani, que me gusta muchísimo su canal de YouTube, se llama Boys We Love, que les voy a dejar acá abajo en la descripción el link para que vayan y lo chequen. ¿Por qué escogí a Belle Romani? Porque me gustan mucho sus tiradas, creo que habla de una manera muy franca y como que tiene tacto para decir las cosas. Aparte su tarot es muy lindo, entonces me gusta mucho cómo hace esta tirada. Ella que es ARMY, que es Jikoka. Entonces me gusta mucho su contenido y sobre todo que a la hora de que hace las tiradas, pues bueno, tiene esa manera de contar como la historia, contar lo que dice las cartas muy linda. Entonces por eso mismo volví a elegir a ella, porque busqué otras alternativas y realmente como que no me gustaba mucho o era contenido en inglés. Entonces sé que a lo mejor mi audiencia es más en español que en inglés y así, y me quiero evitar la flojera de poner subtítulos. Obviamente la contraparte, vamos a ver a este tarotista o a esta tarotista que pues a mi parecer pues no tiene nada que ver con el K-pop ni sabe como muchas cosas del tema, y se llama su canal Luz Naviki Tarot. Entonces para que también vayan y lo chequen, les voy a dejar acá abajo en la descripción del canal. Me gusta también su tirada de ella, más que nada porque se ve que no conoce tanto del tema, ni siquiera yo mismo conozco tanto, entonces creo que mucho menos ella. Entonces eso me gusta porque tiene una manera de decirte las cosas que no espera quedar bien contigo, ¿sabes? O sea, te las dice porque ella lo está viendo y así lo ve y lo cree y lo siente. Entonces eso me gusta de esa tirada de cartas de ella, y me gustó lo que hizo con el Jikook, entonces pues bueno, por eso la volví a elegir. Así que pues bueno, mucho texto, mucha habladuría, y vamos a empezar con la tirada de Belle Romani. Ahora, esta es otra pregunta de Kelly que dice así. Le pido una disculpa a Kelly primero que nada porque me hizo un comentario y me dijo así como, bueno, ¿y tú cómo sabes? Y yo, pues, porque lee las cartas y, en fin, le eché así un súper chorazo, como decimos aquí en México. Perdóname, Nelly. Y luego me dijo, ya, es que no estaba hablando de ti, estaba hablando de la chica del primer comentario. De hecho, la lectura que hiciste fue muy acertada y me gustaría que hicieras una de Tai y Jungkook, si tienen o tuvieron algo.
qué raro que hasta ahora nadie me había preguntado esto, pero bueno, vamos a ver qué dicen las cartas porque créanme que fue bien interesante. Yo lo Así que hubiera, yo esta lo hubiera respuesta dicho va desde con hace un mucho chingo de cariño para tiempo. ti, ¿Qué te Kelly. pasa? Aquí las tenemos ya. ¿Qué les pasa a sus Bueno, seguidores? pues ¿con qué comenzamos? Hasta me río. Tenemos por aquí un 10 de trébol. He de decir que, bueno, de repente me salen sus videos como en mi feed y cuando luego la pongo como si fuese podcast, I'm so sorry porque luego estoy como que un poquito ocupado. Me gusta mucho cuando pone imágenes y así, pero pues a veces estoy muy ocupado y no puedo ver las imágenes o el video. Pero a veces cuando escucho la risa me recuerda mucho a Alegría de Intensamente. No sé por qué. I'm so sorry, baby, pero es que de verdad que me compartes mucho como tu buena vibra. Pero bueno, sigamos. Una vez más, si se nada, hay mucha Ah, obligación. 10 de tréboles. Una vez más, si se fijan, es a un yungi dormido, pero aquí podemos notar que su sueño es más ligero. Aquí, ¿qué nos dice este yungi? Bueno, primero que nada, hay mucha obligación y deber dentro de lo que es la relación de Tae con Jungkook. Esto es obviamente por el trabajo que tienen, es una relación estrecha en ese sentido porque son socios, son amigos, son compañeros y se conocen además desde hace más de 10 años. Entonces esto como que le da, digamos, un sentido a la relación que ellos también tienen. Ahora, la siguiente carta nos va a marcar exactamente de qué estamos hablando. Si estuviéramos hablando aquí de un uno de corazones, como le salió a Jimin y Jungkook, yo les diría que sí es un amor verdadero, o sea que ahí hay algo que es un sentimiento muy profundo y fuerte, pero el 4 nos indica que no lo es tanto. De hecho, nos habla un poco más acerca de cuidarse el uno al otro. Esta es la relación que ellos dos tienen, no es tanto una relación amorosa como tal, porque la primera carta nos señalaba justamente una relación de trabajo. Los laboral. tréboles o bastos eso marcan, los corazones o copas también nos dicen, bueno, qué tanto cariño o no existe entre esas dos personas, por eso se los digo, es una relación donde ambos se cuidan mucho y por supuesto que cariño, o sea, no lo voy a negar, pero la última carta es muy determinante. Tenemos un 7 de bastos. Vuelvo a lo mismo, ¿qué significan los bastos? Y en este caso los tréboles hablan de una relación de trabajo, más de compañerismo y no romántica. En este caso el 7 también me No se vayan indica a algo atacar, que ¿eh? es interesante. Es Deben de una carta que soportar. habla sobre mucha protección, pero también habla mucho acerca de acaparar. Y el conjunto de las tres cartas a mí me señalan como de repente si pudiera ser que Tae quiera acaparar mucho a Jungkook, pero es una relación que Uy, tiene que ver más con el éxito y con el trabajo ok. y no con una relación amorosa como tal. También se los comento, si estuviera por ejemplo este 4 donde está el 7, les diría, ah, no, si saben que sí es una relación que se basa muchísimo más en el No, no, cariño qué que bueno que en no el los amor. dices, Bel. Qué bueno que no los dices. Tú dinos las cosas bien directamente o que nos duela. Échanos ya, o sea, ya échanos ya sal y limón a la herida, bebé, ya. Pero no, esta relación definitivamente se basa mucho más en el trabajo, en la admiración, porque sí que la hay, pero sí en un conjunto podríamos decir que a Tae le interesa más Jungkook de modo Como lo hago, profesional, ajá, como laboral. compañero, como lo que pueden lograr ambos como artistas, que como una pareja. ¿Cómo te quedas? ¿Qué opinas sobre esta tirada? Muy buena, ¿eh? Me gusta que no se muerda la lengua para decir las cosas. O sea, no se detiene así de que, bebé, esto no te... No, o sea, si te gusta, no, ella lo dice y eso me gusta que sea fluida, que pues que diga las cosas, ¿no? O sea, de cómo las vayan a tomar independientemente cada quien. Como que pienso que toma este tipo de situación, como esta tirada, depende de su perspectiva, ¿no? A sus expectativas también. Pero me gusta que ella, pues, no sé, tenga y lo diga. O sea, total. Total, si no te gusta, va a consultar con otra persona. Y pues bueno, antes de continuar, vas a soportar porque vas a decir, "Ah, es que la otra era Jikoka". Y va a decir las cosas como ella quiere, porque obviamente le gusta más Jimin y Jungkook juntos. Y pues, agárrame la mano. Yo no he visto la otra tirada, obviamente tampoco. Entonces, agárrame la mano. Yo sé que esto es muy fuerte para ti. Yo lo sé, yo te entiendo. Hay que respirar juntos. 3 veces, ya sabes, profundo. Y vamos a ver a mi querida Luz, a ver qué nos dice. Porque eso es muy interesante. Esto es muy interesante. Me gusta mucho
esto de las energías, vaya, ¿no? A ver cuáles son las energías de tanto de V, de BTS, como de Jungkook, de Las BTS, energías, ¿sí? Perdón, gente, que acá está mi Las gatita que energías. anda molestando. Porque no digan, ay, este pendejo Ahí no está. sabe, no, bebé, yo sé Bueno, muchas cosas que tú no arranquemos, sabes. ¿sí? Para saber cuáles son las energías y vamos a indagar al tarot para saber si tuvieron ellos algún tipo de relación, ¿sí? Más allá de la amistad, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar. Me gustan mucho sus cartas, están lindas. Vamos a mezclar acá las cartitas. Yo previamente ya las tengo mezcladas, así que... Porque seguramente a eso también van a decir, ay, es que Belle te muestra las cartas y no, pues, cómo hacer el truco, ¿no? Cómo la barajea, cómo ella las escoge. Entonces aquí es una tirada distinta, por eso precisamente escogí como dos distintas para que veamos como la manera de cómo hacen este tipo de tiradas, ¿no? Distintas. Igualmente se las muestro frente a la cámara para que vean que las mezclo, las corto, Ok, me gusta. mezclo el mazo, ¿sí? Y bueno, ponemos todas las Cada quien tiene su estilo acá y es válido, ¿eh? para O sea, a la hora de hacer este contenido. E indagar con respecto a los chicos de BTS, ¿sí? Bueno, acá están mezcladas. ¡Ya! Oh my God. Y ahí estamos, la última, chicos. Bueno, ya la tenemos ahí mezcladitas. Bueno, vamos a arrancar con la tirada. Ay, perdón, gente, que justo está acá mi gatita y está jugando con el cable y no me deja grabar. Y yo sé de que ¿para qué mezcla las otras si va a usar estas de Ahí acá? abajo, ahí está. Perdón. Bueno, arrancamos. ¿Cuál es la relación entre... Está Big bien, y salsa Jungkook? picante. Big y Jungkook, perdón. ¿Qué relación hay entre ellos? Bueno. Uy. Yo no sé qué signifiquen, ¿eh? Ni me pregunten, Y porque no vamos a sé. ver la energía de V de esta mano y Jungkook de esta mano. Bueno, V Uy, salió esa. y Jungkook. Me suena esta. Perfecto. Qué hermosas cartas le salieron a ambos, ¿sí? Bueno, evidentemente acá es como que tienen un tipo de relación de compromiso, pero como respondiendo ellos, como verán acá, como respondiendo frente a un ámbito, que ya puede ser laboral, ya sea de trabajo, o respondiendo a la agencia en la cual están ellos actualmente. Porque no, esto no, aunque vean ustedes acá el Papa, no es que significa que sea un tema religioso, sí puede ser que represente casamiento algún puesto o algún, más que nada, significa boda porque están ¿no? casados secretamente. Una posición, de relevamiento mayor a ellos, ¿sí? Entonces ellos como que responden a ello. Entonces es como que ellos están abocados a responder y tener muy buena comunicación, ya sea a nivel laboral o de trabajo. Y bueno, esa es la relación, ¿no? Más que nada que los une, ya sea también respondiendo ante una entidad laboral, ¿sí? Y también trabajando y teniendo muy buena comunicación, ¿sí? Sí, lo está sacando de más, o sea, hasta ahora eso ya. se los ve que tienen muy buena relación, comunicación, y es un tipo de relación que ya está hace varias data, ¿no? Como que es de hace bastante tiempo, obviamente debe ser cuando se formó el grupo y más allá de que se formó el grupo, que ellos deben haber trabajado ya de hace mucho tiempo, así que es como que ellos responden ante a esa área laboral. Eso obviamente lo dice agencia y demás. porque pues ya lo sabemos todos, ¿no?
Con respecto a Ay, la cola de Jungkook, gatito. le salió la carta del mundo. Es una carta súper positiva, como verán. Es una carta de Wow. realización, que él se siente muy completo en cuanto a No se siente. Está completo. Está entero. Ya. Ya, pues sus ya. proyectos que Es que ya vieron las fotos. Es que no supero las fotos que subieron, pero bueno, ya. él ha concretado, ¿sí? También puede ser que ahora esté Nada más, cerrando una nada más les etapa y aumentó la de comenzando Lules una en este nueva, ¿sí? video. Aquí puede ser que refleje que cerró la etapa con respecto a la laboral, pero de una manera muy positiva, o que llegó a concluir algo muy positivo para avanzar hacia algo nuevo. Y con ¿Será respecto a Golden Vi, en le ese salió una entonces? carta muy positiva, le salió la carta de la emperatriz, como que se siente muy empoderado, también realizado con respecto a los proyectos. Así que bueno, si bien acá que hay como una energía un tanto más femenina, no quiere decir de que sea otra persona, no, sino que él tal vez Ni yo. está en una etapa más de digamos, ponerse en el lugar de empoderamiento, de poder manejar las situaciones, o estar en una situación de querer cuidar a los demás, o cuidar a las personas que quiere, y Ese no también es el reloj. disfrutando de lo que cosechó, ¿no? Digamos, de lo que se cosechó de su trabajo, él ahora está en una posición de éxito. Así que, bueno, esas serían, digamos, las energías con respecto a cómo están ellos actualmente. Y bueno, vamos a hacer la pregunta, si ellos tuvieron algún tipo de relación más allá de lo laboral. Vamos a mezclar. Acá me salió una. Ay, qué Si linda. ellos dos tuvieron algún tipo de relación en el pasado. Bueno. Les saltó acá que posiblemente hayan tenido algún tipo de afecto muy fuerte, ¿sí? Porque acá le salió la reina de copas, ¿sí? Y acá le salió como una energía muy fuerte, energizado, ¿sí? Como de avanzar, como avanzar, ¿no? En sus proyectos y demás. Así que bueno, podría llegar a ser que hayan tenido algún tipo de relación, pero no me atrevo a decir que haya sido desde un punto de vista amoroso, sino más que nada de afecto o de amistad. Vamos a indagar un poquito más. Bueno, entonces, antes de que siga, yo, bueno, siento que eso se refiere porque, pues, desde un inicio, obviamente, pues, iniciaron cada quien disperso, ¿no? Hasta que se volvieron unidos un grupo por estar viviendo juntos, por la cotidianidad, etcétera, etcétera. Entonces, siento que ese tipo de lazos podría deberse a que estuvieron conviviendo desde muy chicos. Si es que por alguna razón sintieron algo, pues la convivencia fue, pues, lo más fuerte que quizá llegaron a tener. No lo sé, yo no soy Vivi y tarotista. Jungkook. Pero supongo que habla de eso, ¿no? O sea, pues obviamente pasas mucho tiempo con la gente, más ellos, más de 10 años juntos, que pues de alguna manera debes de tener cariño, obvio, o sentimientos. Bueno, ese tipo de energía más que nada tiene que ver con lo laboral, ¿no? Evidentemente los une mucho el trabajo y también una cierta competencia, ¿no? De egos también podría llegar a ser acá. Por lo que me da Es a que los dos cantan muy entender bien. acá, de parte de Vi es como que tiene una energía un tanto más de cumplir sus objetivos, avanzar en cuanto a sus proyectos con la experiencia que ha logrado, pero bueno, es como que tal vez le falte un poquito más de reconocimiento, entonces ahí puede ser que haya un tipo de digamos, competencia, si decimos con respecto a Jungkook, ¿no? Porque es como que la empresa acá lo ve como que tiene sus éxitos, pero no llega a brillar tanto como podría llegar a ser Jungkook, por lo que me da acá a entender las cartas, ¿sí? Y en cuanto
a Jungkook es como una energía un tanto más, no tanto de la energía del trabajo en relación a ellos dos, ¿no? Sino más de una amistad un tanto más cercana, ¿sí? Pero bueno, como de parte de él, más una energía más fuerte, pero bueno, como que ahí se opacaría un poquito, ¿no? En cuanto a cómo lo ve la empresa y que tal vez ese ego sería como un poquito más egocéntrico por parte de Vi, tal vez, ¿sí? Él es como más neutral. Pero bueno, como que ambos Por el tienen éxito que una tiene carta Jungkook. poderosa, por decirlo así, una carta fuerte, que es la templanza. Y bueno, acá habla ya de cierto equilibrio, ¿sí? O tratar de ahí ser equilibrados dentro de ellos, ¿sí? Entre ellos hay como un cierto equilibrio en cuanto a la relación que los puede unir, ¿sí? Pero bueno, esa relación está más contemplado por el tema del laburo, ¿no? Aunque también siento que bueno, que acá es como que marca mucho el tema de lo laboral, ¿no? Del trabajo, que es quien resalta más en la empresa o en el área laboral, en la entidad donde ellos pertenecen, y es que por ello, digamos, puede ser que ahí haya o tengan ciertas maneras de expresarse en cuanto a la relación entre ellos, ¿sí? Y como que me da a entender como que Vi es un poquito más competitivo y le da más prioridad al trabajo y esa energía que puede ser que esa energía puede ser que le juegue un poco en contra o puede ser que le falte para llegar a los objetivos de la entidad de la empresa en la cual ellos pertenecen. Y como que yo acá lo veo Para llenar las a expectativas de un la empresa, poquito ¿no? más equilibrado emocionalmente, y como que prioriza más no tanto el trabajo en cuanto en la relación entre ellos dos, ¿no? Sino más que nada lo emocional y que entre ellos dos lo emocional para él va a ser mucho más prioridad que la competencia por resaltar en lo laboral. No sé si se llega a entender, por lo que me da a entender a mí en las cartas. Pero bueno, los uniría más eso. Pero hay como que hay una cierta rivalidad ahí, como que siento yo. A ver, vamos a ver las cartitas. ¿Qué más me pueden decir? Sí, puede ser que sea eso. Hay cierto agotamiento y trabajo duro por parte de Vi, cierto agotamiento, pero bueno, por lograr ese cierto reconocimiento a nivel laboral que tal vez siente que falta que le reconozcan, por eso trabaja duro. Y bueno, más que nada en Jungkook, si bien está con el tema de las energías positivas, con las energías de haber concretado en lo laboral, dentro de todo se equilibra emocionalmente, ¿sí? Y en relación a él es como que, bueno, es una relación de amistad, pero también con una demanda laboral que los une a ellos, pero bueno, como que digamos que no avanza más que otra relación más que no sea laboral, por decirlo de esa manera, sí. Pero bueno, como que tal vez Jungkook es un poquito más emocional y le pone en relación a la amistad que tienen más consideración que tal vez de parte de Vi. Pero bueno, no veo que haya como una relación ahí amorosa. Vamos a ver qué más nos puede decir el tarot.
Muchos colores, Bueno, ahí y sale una acá bandera me Pride. figura, me salta la carta de la rueda de la fortuna. Ay, perdón, gente, Ay, el me gato. salió la gatita. Que acá me estaría diciendo que bueno, esto puede ser que sea como que a veces pueden ser que estén con las energías un poquito más arriba como también un poquito más abajo, pero bueno, le salió dentro de todo una carta bastante positiva, que ambos disfrutan de la buena fortuna, del trabajo y en cuanto a su relación dentro de todo es bastante positiva y buena, ¿sí? Aunque digamos en la parte laboral también están como entre la espada y la pared, ¿no? Están entre tomar ciertas decisiones o tratar de no ser tan, por parte de Vi, yo lo siento más, como que trata de enfocarse en la parte más laboral, pero por parte de Jungkook es como que prioriza más la parte emocional, ¿sí? En la relación entre ellos. Pero es como que hay como una determinación ahí. Pero bueno, es como que la determinación la pone este chico V de BTS. No sé si se llega a entender. Pero bueno, por lo menos esas serían las energías que estaría surgiendo ahora. Yo creo que más claro ni el agua, ¿no? Para terminar, creo que ambas tiradas tienen un poco de similitudes, más que nada en la manera en cómo las tarotistas pues hablan de la relación que ellos tienen. Obviamente se acercan más como a una relación laboral, a una relación sentimental de amistad. Es interesante, pero también creo que es verdad que dentro de cualquier agrupación no todo es color de rosa. Obviamente va a haber celos, puede haber egos, puede haber envidias, no todo es una imagen, no todo es lo que vemos. Entonces sabemos de BTS de la pantalla hacia acá, pero no sabemos qué hay detrás de ellos. Entonces me parece algo súper curioso que pues sí hable de que hay ciertos egos ahí, que hay del parte de V, por ejemplo, que sea una persona un poco más centrada en el alcanzar su éxito, porque pues sí es verdad que como lo decía desde un principio, BTS es un producto. Entonces la empresa, para ellos que necesitan pues dinero, prácticamente, que vendan, que su producto venda, que sea rentable. Y obviamente quizá el estilo de V no sea de esa manera como ellos esperan, ¿no? Él espera, vaya, ¿no? Más bien él. A mí me gusta mucho su estilo, pero obviamente es un poco a lo que yo veo más comercial el estilo de Jungkook. De hecho, para mí la competencia directa de Jungkook es Jimin, por el estilo de la música, porque cantan y bailan. Podría decir que Jin, pero Jin vocalmente no es igual que ellos dos. De hecho, he escuchado varias interpretaciones de Don't Say You Love Me y a veces siento que no alcanza tan bien las notas como debería, como que le hace falta un poquito de oxigenación, por eso quizá no baila. No baila cuando sigue interpretando sus rolas en general. Entonces siento que ellos dos, obviamente todos tienen la capacidad de hacer ambos, pero creo que a Jin le cuesta vocalmente hacer ambas cosas. Y pues Jungkook pues lo hemos visto interpretar, por ejemplo, Standing Next to You, bailando y cantando al mismo tiempo. He visto interpretaciones de Jimin cantando Like Crazy, que es de mis canciones favoritas. Entonces siento que para Jungkook dentro del grupo, al menos pienso yo, directamente su competencia puede ser Jimin, si es que llegasen a separar en algún momento BTS, porque pues como vemos en las listas de reproducción de música, pues ambos están súper fuertes. Entonces es como yo lo veo. Entonces creo que sí es verdad que quizá para V no sienta ese mismo reconocimiento que realmente merece, porque sus canciones son hermosas, sus videos musicales ni se diga, pero siento que no tienen ese alcance como ellos dos, que pues bueno, se lleva muy bien con Jungkook, pero yo he visto también videos entre V y Jimin que pues llegan a tener un poquito de roces, y obviamente es por problemitas internos en el grupo, ¿no?
Pero pues bueno, tú dime qué opinas sobre este tema. Yo lo hago con mucho respeto tanto para las chicas que nos están dando como su lectura de cartas de tarot, como para obviamente las fans de cada uno de ellos. Se respeta la opinión que tengan. Aquí nada más es cuestión de entretenimiento, de dar nuestro punto de vista, de analizar un poquito estas tiradas de cartas, obviamente, y pues disfrutar el contenido prácticamente. No se enganchen en algo malo, ¿no? En tirar hate. Creo que así como nos dicen las cartas, imagínense, es de que necesitan el apoyo de sus fans en general, ¿no? Si les gusta una ship, pues qué bueno. Creo que es válido, como yo siempre he dicho, es súper válido de lulear un poco, darte la fantasía. Si quieres leer fanfics, adelante. De una u otra manera, pues estás apoyando. O sea, seguramente compras su merch, compras sus discos, compras cualquier cosa de ellos y eso es apoyo. Entonces, o sea, no valen 5 pesos, ¿estás de acuerdo? Y es lo que más venden estos chicos. Entonces se me hace súper bien. O sea, si es tu manera de apoyo, adelante, pero evita el hate, porque esto probablemente es nada más sacar el punto de vista, sacar el tema y ya está ahí. No quiero que se enganchen. Simplemente pues hay que hablar sobre el tema y es todo. Y pues bueno, ya para finalizar este video vamos a llegar a esta sección que se llama Mi momento más o menos esquizo. Y pues bueno, voy a leer un poquito sobre unos mensajes que me mandaron, porque pues yo hice unas preguntitas ahí de cuál era su momento más o menos esquizo sobre BTS o cualquier tema, pero creo que fueron pues más de BTS. Entonces pues voy a ponerles unas cuantas aquí en la pantalla. Voy a compartirles algunas que me hicieron llegar. Entonces obviamente son todas anónimas, ¿ok? Para que no les den vergüenza. Así que bueno, dice la primera: mi momento más esquizo fue que en pandemia me la pasaba viendo Are You Sure? Así que recordaba los diálogos subtitulados o me imaginaba conversaciones entre Jimin y Jungkook. Ay, la otra bien de Lulu. Y una ocasión mi familia y yo salimos de viaje en carretera y como yo no tenía cómo entretenerme, me pegué a la ventana, cerré los ojos y comencé a imaginarme la serie. Uy, es que me lo imagino así poniendo su música de fondo, ya sabes, I Hate You. Recordando la escena, ya saben, ¿no? Cuando Jimin y Jungkook cantan la canción. Pero es que yo sí sería, yo realmente luego soy así de que veo mucho como una película, una serie, y de tanto que las veo, por ejemplo las de High School Musical, los de Harry Potter, ya me sé lo que van a decir los personajes. Entonces pues no manches, esto sí es muy de Lulu, muy tu momento más esquizo, bebé. Vamos a leer la siguiente que dice: mi momento menos esquizo fue que en pandemia no quería ir a trabajar porque BTS hacía live muy de madrugada y se sabe, me ha tocado recientemente, pero bueno. Así que pedía mi incapacidad por COVID para poder faltar a trabajar. Hija de la chingada, va, porque pues obviamente es mujer, ¿no? Oh my. Güey, yo conocí mucha gente que pedía su incapacidad por la cuestión de COVID y obviamente no tenía la enfermedad, pero pues la pedía y se la daban y antes te daban hasta 2 semanas, ahorita creo que son 3 o 4 días más o menos. Antes era un chingo cuando no había vacunas, entonces pues me imagino que pues te la pasabas desvelándote viendo los lives de BTS. Bueno, la siguiente y última dice: mi momento menos esquizo fue que de tanto que me preguntaba mi abuelita ¿para cuándo el novio, mija? Le dije que tenía un novio coreano y le mostré una foto de Suga. ¡Ah! Hija de la chingada. Dice: después hice como si estuviéramos en videollamada poniendo una foto de él y se lo enseñé a mi abuelita. Hasta la fecha me sigue diciendo para cuándo me voy a largar a Corea. Ahora no empujé. Me hizo recordar, yo creo que le hizo así como cuando hay un video en TikTok que pone una chica a... Ay, ¿cómo se llama Calvin Harris o algo así? El Superman, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, él, y que le dice: oye, abuelito, estoy hablando con mi amigo o mamá, creo que es su mamá. Dice: quiere que le pases la receta del pozole. Y la mamá así de que viene apenada, de que ¿cómo crees? Y le quita el teléfono y se va hablándole a la pantalla, porque obviamente no se mueve la imagen. Y me imaginé ahorita hacia la vuelta de que hablando con el Suga, ¿no? Bien esquizos están ustedes el día de hoy. Pero bueno, estas son todas.
Y pues bueno, eso es todo por el video de hoy. Ya sabes que si quieres participar en esta nueva dinámica, pues bueno, pónmelo acá abajo en los comentarios, tu momento más esquizo, o si quieres que sea anónimo, pues puedes mandármelo a través de mi Instagram, que es alex.beisler, para ponerlos al final del siguiente video que trate sobre BTS. Pero pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.